¿Te has levantado más veces por la noche a orinar? ¿Sientes que no terminas del todo aunque hayas ido al baño? Muchos hombres creen que estos son signos normales de la edad. A veces, son las primeras señales de algo mucho más serio, pero no siempre lo son. ¿Qué significan? ¿Cómo diferenciarlos de problemas comunes? En este video te contaré los síntomas tempranos que nunca debes ignorar. El cáncer de próstata. ¿Y cuándo debes ir al médico? Porque ignorar el cuerpo también es una forma de rendirse, y tú aún tienes mucho por vivir. Vayamos con el primero. Síntoma 1. Necesidad frecuente de orinar, sobre todo por la noche. Don Julián tiene 72 años. Durante años se despertaba una vez por noche, como mucho, para ir al baño. Pero desde hace unos meses, ya no duerme más de 2 horas seguidas. Se levanta 4 o 5 veces cada madrugada. Su esposa se preocupa. Él dice que es normal de la edad, pero no lo es. Al menos, no siempre. Una de las señales más frecuentes, y también más ignoradas, del cáncer de próstata en etapa temprana, es la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, especialmente por la noche. Este síntoma se llama nicturia. Cuando eso pasa, la próstata agrandada presiona la uretra y reduce el flujo de salida de la orina. Esto hace que la vejiga nunca se vacíe completamente, lo que te obliga a volver al baño una y otra vez. ¿Por qué ocurre? Porque la próstata, una glándula del tamaño de una nuez que rodea la uretra, el canal por donde orinamos, comienza a crecer. No siempre por cáncer. A veces, por hiperplasia benigna. Pero en otros casos, porque hay células que están multiplicándose de forma anormal. ¿Y por qué por la noche? Pero aquí viene el problema. Porque mientras dormimos, los riñones siguen trabajando, y la vejiga tiene menos capacidad de retención. Si ya está parcialmente llena, el cuerpo te obliga a levantarte. Muchos hombres normalizan este síntoma. Se resignan a dormir mal, y pasan años sin consultar al médico. Si te levantas más de 2 veces por noche a orinar, y esto es nuevo para ti, no lo ignores. No significa que tengas cáncer, pero sí que algo está cambiando, y cuanto antes se investigue, mejor. Tu descanso también es una señal de salud. Tal vez es porque necesita que despiertes también, y lo escuches. Y si el cuerpo te despierta cada noche, lo que parecía un simple cambio de fuerza en la orina, era una señal temprana que había ignorado. Don Ernesto, de 68 años, siempre fue un hombre discreto con su salud. Pero en confianza, le comentó a su hermano que notaba algo raro al orinar. El chorro ya no salía con fuerza. A veces se cortaba a la mitad, y tenía que hacer fuerza para terminar. Su hermano le dijo: «Eso es normal. Nos pasa a todos con la edad». Así que Ernesto no hizo nada. Hasta que 6 meses después, el diagnóstico llegó: cáncer de próstata detectado tarde. Síntoma 2. Chorro de orina, débil o intermitente. El chorro débil, o la micción intermitente, es uno de los primeros avisos que da la próstata cuando algo no va bien. Puede deberse a una próstata inflamada, a una obstrucción, o a una masa que está creciendo sin control. Porque la próstata envuelve la uretra. ¿Por qué pasa esto? Es como intentar regar el jardín con una manguera doblada. El agua sale, pero con esfuerzo. Cuando crece por causas benignas o malignas, esa manguera se comprime. Y si la presión es constante, el flujo pierde fuerza. ¿Qué puedes notar? Que orinas en 2 o 3 tiempos, que necesitas empujar para terminar. Muchos hombres sienten vergüenza de hablar de esto, o que se queda goteando mucho tiempo después. Que el chorro es más débil que antes, pero callarlo no lo soluciona. Si notas que tu forma de orinar ha cambiado, especialmente si va acompañada de fatiga o molestias, no lo tapes con excusas, y dejarlo pasar puede hacer que el problema avance en silencio. No es un tema de edad, es un mensaje. Y ese mensaje podría salvarte la vida. La sensación de vaciado incompleto de la vejiga es uno de los síntomas más engañosos del cáncer de próstata temprano. No duele.
no interrumpe tu rutina de inmediato, pero sí te hace vivir con incomodidad, como si llevaras siempre un peso dentro. Síntoma 3. Sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Don Ramiro va al baño, orina, pero al salir, siente que no terminó del todo. 5 minutos después vuelve, orina, unas gotas, y así varias veces al día. Cree que su vejiga se está volviendo floja. Pero no es eso. Es la próstata que está empezando a bloquear el paso. Imagina que la próstata es como un anillo que rodea un tubo, la uretra. Si ese anillo se agranda por inflamación, crecimiento benigno o maligno, presiona el tubo, como si se formara un embudo. Entonces, cuando orinas, no logras vaciar del todo. ¿Por qué ocurre? Y la vejiga, que es un músculo inteligente, lo detecta y te hace volver al baño. Lo peor es que este ciclo puede repetirse muchas veces al día, incluso interrumpiendo el sueño o generando ansiedad al salir de casa. Parte de la orina se queda retenida. ¿Cómo diferenciarlo? Te levantas varias veces por la noche, pero sientes que no terminaste después de orinar. Aún tienes ganas. Tienes que volver al baño a los pocos minutos. Al toser o hacer un esfuerzo, se escapan gotas. ¿Y qué hacer? Consulta a tu médico o urólogo. Una simple ecografía puede medir si queda orina retenida. Y un análisis de sangre, PSA, puede descartar causas más graves. Recuerda, el cuerpo no solo habla con dolor. Y a veces, esas son las más importantes. También lo hace con sensaciones sutiles. Don Ramiro pensaba que era normal, hasta que lo revisaron y descubrieron un problema que aún estaban a tiempo de frenar. Síntoma 4. Sangre en la orina, o el semen, aunque sea una sola vez. Una mañana, don Alberto notó algo que lo inquietó profundamente. Su orina tenía un tono rojizo. Pensó que era por algo que había comido. Remolacha, tal vez. Pero al día siguiente volvió a pasar. Luego desapareció, y como no sentía dolor, lo dejó pasar. Meses después, en un chequeo rutinario, le confirmaron un diagnóstico: cáncer de próstata en etapa intermedia. Ver sangre en la orina o en el semen, aunque sea una sola vez, nunca debe ignorarse. No importa si después desaparece, no importa si te sientes bien, no importa si no hay dolor. ¿Te has levantado más veces por la noche a orinar? ¿Notas que el chorro es más débil o que tardas en empezar? ¿Sientes que no terminas del todo aunque hayas ido al baño? Muchos hombres creen que estos son signos normales de la edad, pero no siempre lo son. A veces, son las primeras señales de algo mucho más serio: el cáncer de próstata. En este video te contaré los síntomas tempranos que nunca debes ignorar, qué significan, cómo diferenciarlos de problemas comunes, y cuándo debes ir al médico. Porque ignorar el cuerpo también es una forma de rendirse, y tú aún tienes mucho por vivir. Vayamos con el primero. Síntoma 1. Necesidad frecuente de orinar, sobre todo por la noche. Don Julián tiene 72 años. Durante años se despertaba una vez por noche, como mucho, para ir al baño. Pero desde hace unos meses, ya no duerme más de 2 horas seguidas. Se levanta 4 o 5 veces cada madrugada. Su esposa se preocupa. Él dice que es normal de la edad, pero no lo es. Al menos, no siempre. Una de las señales más frecuentes, y también más ignoradas, del cáncer de próstata en etapa temprana, es la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, especialmente por la noche. Este síntoma se llama nicturia. ¿Por qué ocurre? Porque la próstata, una glándula del tamaño de una nuez que rodea la uretra, el canal por donde orinamos, comienza a crecer. No siempre por cáncer. A veces, por hiperplasia benigna, pero en otros casos, porque hay células que están multiplicándose de forma anormal. Cuando eso pasa, la próstata agrandada presiona la uretra y reduce el flujo de salida de la orina. Esto hace que la vejiga nunca se vacíe completamente, lo que te obliga a volver al baño una y otra vez. ¿Y por qué por la noche?
porque mientras dormimos, los riñones siguen trabajando, y la vejiga tiene menos capacidad de retención. Si ya está parcialmente llena, el cuerpo te obliga a levantarte. Pero aquí viene el problema. Muchos hombres normalizan este síntoma. Se resignan a dormir mal. Y pasan años sin consultar al médico. Si te levantas más de 2 veces por noche a orinar, y esto es nuevo, para ti, no lo ignores. No significa que tengas cáncer, pero sí que algo está cambiando. Y cuanto antes se investigue, mejor. Tu descanso también es una señal de salud. Y si el cuerpo te despierta cada noche, tal vez es porque necesita que despiertes también, y lo escuches. Síntoma 2. Chorro de orina. Débil o intermitente. Don Ernesto, de 68 años, siempre fue un hombre discreto con su salud. Pero en confianza, le comentó a su hermano que notaba algo raro al orinar. El chorro ya no salía con fuerza. A veces se cortaba a la mitad, y tenía que hacer fuerza para terminar. Su hermano le dijo: «Eso es normal, nos pasa a todos con la edad». Así que Ernesto no hizo nada, hasta que 6 meses después, el diagnóstico llegó: cáncer de próstata detectado tarde. Lo que parecía un simple cambio de fuerza en la orina, era una señal temprana que había ignorado. El chorro débil, o la micción intermitente, es uno de los primeros avisos que da la próstata cuando algo no va bien. Puede deberse a una próstata inflamada, a una obstrucción, o a una masa que está creciendo sin control. ¿Por qué pasa esto? Porque la próstata envuelve la uretra. Cuando crece por causas benignas o malignas, esa manguera se comprime. Y si la presión es constante, el flujo pierde fuerza. Es como intentar regar el jardín con una manguera doblada. El agua sale, pero con esfuerzo. ¿Qué puedes notar? Que orinas en 2 o 3 tiempos, que necesitas empujar para terminar. Que el chorro es más débil que antes, o que se queda goteando mucho tiempo después. Muchos hombres sienten vergüenza de hablar de esto, pero callarlo no lo soluciona. Y dejarlo pasar puede hacer que el problema avance en silencio. Si notas que tu forma de orinar ha cambiado, especialmente si va acompañada de fatiga o molestias, no lo tapes con excusas. No es un tema de edad, es un mensaje. Y ese mensaje podría salvarte la vida. Síntoma 3. Sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Don Ramiro va al baño, orina, pero al salir, siente que no terminó del todo. 5 minutos después vuelve, orina, unas gotas, y así varias veces al día. Cree que su vejiga se está volviendo floja. Pero no es eso. Es la próstata que está empezando a bloquear el paso. La sensación de vaciado incompleto de la vejiga es uno de los síntomas más engañosos del cáncer de próstata temprano. No duele. No interrumpe tu rutina de inmediato. Pero sí te hace vivir con incomodidad, como si llevaras siempre un peso dentro. ¿Por qué ocurre? Imagina que la próstata es como un anillo que rodea un tubo, la uretra. Si ese anillo se agranda por inflamación, crecimiento benigno o maligno, presiona el tubo, como si se formara un embudo. Entonces, cuando orinas, no logras vaciar del todo. Parte de la orina se queda retenida. Y la vejiga, que es un músculo inteligente, lo detecta y te hace volver al baño. Lo peor es que este ciclo puede repetirse muchas veces al día, incluso interrumpiendo el sueño o generando ansiedad al salir de casa. ¿Cómo diferenciarlo? Te levantas varias veces por la noche, pero sientes que no terminaste después de orinar. Aún tienes ganas. Al toser o hacer un esfuerzo, se escapan gotas. Tienes que volver al baño a los pocos minutos. ¿Y qué hacer? Consulta a tu médico o urólogo. Una simple ecografía puede medir si queda orina retenida. Y un análisis de sangre, PSA, puede descartar causas más graves. Recuerda, el cuerpo no solo habla con dolor, también lo hace con sensaciones sutiles. Y a veces, esas son las más importantes. Don Ramiro pensaba que era normal, hasta que lo revisaron y descubrieron un problema
que aún estaban a tiempo de frenar. Síntoma 4. Sangre en la orina, o el semen, aunque sea una sola vez. Una mañana, don Alberto notó algo que lo inquietó profundamente. Su orina tenía un tono rojizo. Pensó que era por algo que había comido. Remolacha tal vez. Pero al día siguiente volvió a pasar. Luego desapareció, y como no sentía dolor, lo dejó pasar. Meses después, en un chequeo rutinario, le confirmaron un diagnóstico: cáncer de próstata en etapa intermedia. Ver sangre en la orina o en el semen, aunque sea una sola vez, nunca debe ignorarse. No importa si después desaparece, no importa si no hay dolor, no importa si te sientes bien. Esa señal es como una luz roja en el tablero del coche. Algo no va bien y necesita atención inmediata. ¿Por qué aparece sangre? En el caso del cáncer de próstata, el tumor puede afectar pequeños vasos sanguíneos de la próstata o la uretra. Esa sangre puede mezclarse con la orina o con el semen y aparecer como un cambio de color rosado, rojizo o incluso marrón. También puede deberse a infecciones o cálculos, pero es esencial descartar causas graves desde el principio. ¿Cómo diferenciarlo? En la orina, color rosado, rojizo o con pequeños coágulos. En el semen, tono marrón o con vetas rojizas. Sin dolor al orinar, ni molestias al eyacular. ¿Y qué hacer? No lo normalices. No lo minimices. Acude al médico ese mismo día, si es posible. Un análisis de orina, una ecografía y una revisión de próstata pueden descartar problemas serios o detectar lo que aún está comenzando. Don Alberto se arrepintió de haber esperado tanto, pero tú no tienes por qué hacerlo. Si el cuerpo sangra, aunque sea una vez, está pidiendo ayuda. Y cuanto antes lo atiendas, más fuerte volverá a sanar. Síntoma 5. Dolor en la parte baja de la espalda, pelvis o muslos. Don Félix era un hombre fuerte. Trabajó como carpintero toda su vida. A los 74, empezó a sentir una molestia constante en la parte baja de la espalda. Pensó que eran los años o las secuelas de tanto cargar peso. Luego el dolor se extendió a la zona pélvica y los muslos. A veces se sentía rígido, otras veces como con un ardor extraño. Su familia insistió en que se hiciera pruebas. Lo que descubrieron fue un cáncer de próstata avanzado, que había comenzado a afectar los huesos. El dolor lumbar o pélvico puede tener muchas causas, pero en hombres mayores de 60, especialmente si se presenta de forma persistente y sin causa clara, es una señal que no debe ignorarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el cáncer de próstata no se detecta a tiempo, puede hacer metástasis, es decir, extenderse, y su destino más común son los huesos cercanos, la columna lumbar, la pelvis, los fémures. Allí puede generar dolor, inflamación y pérdida de movilidad. ¿Cómo diferenciarlo de un dolor común? No mejora con el descanso, no cambia con la posición, se vuelve más fuerte por la noche o al estar sentado mucho tiempo, se acompaña de debilidad en las piernas o sensación de presión en el área baja. ¿Y qué hacer? Consulta a un médico si el dolor es nuevo, constante y no se relaciona con un esfuerzo reciente. Pide exámenes de sangre, imagenología y si tienes más de 65, incluye la revisión prostática en el chequeo. El cáncer de próstata no siempre da señales claras, pero cuando comienza a doler, ya ha avanzado. Y por eso, escucharlo antes puede marcar la diferencia entre el tratamiento y el lamento. Don Félix aprendió la lección demasiado tarde. Tú aún estás a tiempo. Si te duele la espalda sin razón aparente, no cargues ese dolor en silencio. Descárgalo en el consultorio. Síntoma 6. Disfunción eréctil repentina sin causa emocional clara. Don Ricardo siempre fue reservado con su salud íntima, pero a los 71 años, notó que algo había cambiado. Sin haber tenido problemas antes, de pronto dejó de tener erecciones normales. No había cambios en su relación, ni en su estado de ánimo. Simplemente,
Su cuerpo no respondía como antes. Al principio lo atribuyó a la edad o al estrés, pero en una revisión médica completa, detectaron un cáncer de próstata en fase inicial. La disfunción eréctil cuando aparece de forma repentina y sin explicación emocional o psicológica puede ser una de las señales silenciosas del cáncer de próstata. ¿Por qué ocurre? Porque la próstata está muy cerca de los nervios y vasos sanguíneos que regulan la erección. Si esta glándula crece anormalmente, puede presionar, inflamar o interferir con esas estructuras. Además, un tumor en desarrollo puede afectar los niveles hormonales o provocar inflamación que impida el flujo sanguíneo adecuado. ¿Cómo saber si es una señal de alerta? ¿O parece de repente? No gradualmente. No responde ni siquiera con estimulación adecuada. No hay antecedentes de ansiedad, tristeza o problemas de pareja. Se acompaña de otros síntomas urinarios como los ya mencionados. La mayoría de los hombres sienten vergüenza de hablar de esto. Lo callan, lo ocultan, lo sufren en silencio, pero ignorarlo no lo soluciona. Y postergarlo puede hacer que el problema crezca en más de un sentido. ¿Qué puedes hacer? Consulta con tu médico de confianza. Habla claro. No estás solo. Más del 50% de los hombres mayores de 60 experimentan algún grado de disfunción. Y muchas veces es reversible si se trata a tiempo. Don Ricardo agradece haberlo dicho, porque gracias a ese síntoma íntimo, le salvaron la vida. Tú también puedes hacerlo. Hablar no te quita hombría, te da valentía. Síntoma 7. Fatiga o pérdida de peso sin explicación aparente. Don Manuel era de esos abuelos que siempre tenían energía. Jugaba con sus nietos, salía a caminar cada mañana, y hasta ayudaba en el huerto de casa. Pero en pocos meses, algo cambió. Empezó a sentirse agotado sin razón. No podía subir escaleras sin detenerse. Dormía bien, comía igual que siempre, pero bajó casi 5 kilos. Su familia pensó que era la edad, pero el médico pensó distinto. Le hicieron pruebas, y el diagnóstico fue claro. Cáncer de próstata silencioso, ya presente desde hacía tiempo. La fatiga persistente y la pérdida de peso sin causa aparente son señales sutiles, pero poderosas. Y muchas veces son las únicas pistas de que algo grave está ocurriendo en el cuerpo. ¿Por qué suceden? Porque el cáncer, incluso en sus etapas iniciales, puede consumir energía sin que lo notemos. Puede alterar el metabolismo, reducir el apetito, generar inflamación interna y agotar las reservas del cuerpo, sin provocar dolor. Y como no hay molestias evidentes, muchos hombres lo atribuyen a estar envejeciendo. Pero hay una gran diferencia entre envejecer y enfermarse en silencio. ¿Cómo saber si esta fatiga o pérdida de peso es una señal de alerta? Si no estás haciendo dieta y aún así estás bajando de peso, si sientes agotamiento incluso al despertar, si tus músculos se sienten más débiles de lo normal, si has perdido interés en actividades que antes disfrutabas, ¿qué hacer? No ignores estos cambios, por más pequeños que parezcan. Consulta con tu médico. Pide análisis completos, incluyendo una revisión prostática y exámenes de sangre. Don Manuel volvió a recuperar su energía, porque llegó a tiempo, y tú también puedes hacerlo. El cuerpo es sabio, no siempre grita. A veces susurra. Y si prestas atención, puedes escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Dicen que el cáncer de próstata es silencioso, pero en realidad no lo es. Sus señales están ahí, pequeñas, discretas, constantes, solo que a veces no queremos escucharlas, o nos han enseñado a ignorarlas, porque a muchos hombres les enseñaron que ser fuerte es aguantar, que no quejarse es sinónimo de valentía, que ir al médico es solo para cuando ya no puedes más. Pero hoy quiero decirte algo distinto. Ser valiente también es hacerse revisar. Ser sabio también es preguntar a tiempo. Y ser fuerte también es cuidarse. Gracias por quedarte hasta el final.
Nos vemos en el próximo episodio de Salud Infinita.